Mario Benedetti es el más popular de los escritores uruguayos contemporáneos. Ha publicado más de 60 libros. Su obra se ha traducido en 20 idiomas. Es autor de ensayos, cuentos, poesía, teatro, novelas, artículos periodísticos, letras de canciones y guiones de cine. Video Reporte visitó a Benedetti en su casa de Montevideo. Allí se desarrolló este apasionante diálogo que le invitamos a compartir. Benedetti, usted no es nacido en Montevideo y sin embargo la sustancia de parte de su literatura es montevideana. ¿Qué tiene Montevideo que lo estimula para esa literatura? Bueno, yo nací en Paso de los Toros, pero a los 2 años mi padre se fue para Tacuarembó y a los 4 años vinimos a Montevideo, así que lo que pasa es que en mi generación todos los montevideanos nacíamos en el interior. Ahora les ha dado por nacer en Montevideo, pero eso era muy frecuente, que la mayor parte de los escritores de mi generación todos nacieron en el interior, pero sin embargo la actividad final la hicieron en Montevideo. Y Montevideo sí, siempre ha tenido un atractivo muy especial, aún hoy que ha habido tal deterioro a nivel nacional, no solo montevideano, ¿no? Aún hoy, por ejemplo, para la gente que viene de Europa, tiene un atractivo especial, porque es una ciudad así un poco provinciana, pero es una ciudad provinciana que no tiene capital a la que referirse, ¿no? Pero tiene un estilo de vida provincial. Y eso siempre atrae, por ejemplo, a los extranjeros les atrae mucho Montevideo. Además, la colocación así frente a la costa, toda esa costa larga, ¿no? Eso también atrae. Y la gente nos encuentra muy amables, ¿no? Los extranjeros que vienen acá, incluso los españoles, por ejemplo, dicen que el montevideano es muy amable. Lo cual nos hace pensar, porque cuando yo volví después de mi largo exilio, encontré que la gente era mucho menos amable que antes. Pero parece que todavía seguimos siendo más amables que en otros países, ¿no? ¿Está cambiando entonces Montevideo? Está cambiando, ha cambiado físicamente. Bueno, por ejemplo, ver a 18 sin árboles, para mí cuando volví me pareció una cosa bastante chocante, aunque estaba enterado de eso, ¿no? Y está cambiando porque ha cambiado la situación económica, ¿no? Que en este país siempre hubo pobres, no vamos a decir lo contrario, pero no era, por ejemplo, la presencia de la mendicidad en las calles hoy era una cosa que antes no se conocía, y ha cambiado también el aspecto del mendigo. El mendigo antes era un tipo en harapos, ¿no? Cuando aparecía, y había muy pocos mendigos. Ahora uno ve por su ropa que es un personaje de clase media que ha venido a menos y que de repente está viviendo prácticamente en un cantegril o cosa por el estilo, ¿no? O sea que la situación económica ha obligado a mucha gente de clase media a deteriorar su nivel de vida completamente y su presentación, ¿no? Aquellos montevideanos que en los años 60 daban sustancia a sus novelas, a su literatura, ¿también entonces ahora cambian? Y son otros, sí, por supuesto, claro que sí. Ahora he empezado una novela donde estoy tratando de meterme en la psicología del montevideano actual, y también conectándolo un poco con el montevideano que vuelve a Montevideo del exilio, ¿no? Pero ha cambiado evidentemente. ¿Sí? Yo creo que hay un legado que nos dejó la dictadura, del cual no nos hemos repuesto todavía, y es un legado de mezquindad, ¿no? Ligado también no solo a la represión, sino también a la situación económica, a la sospecha, ¿no? A la sospecha esa que metió mucho la dictadura en el alma montevideana. Y de modo que eso se nota. Por ejemplo, yo creo que el montevideano era muy solidario antes y ha disminuido mucho la solidaridad. Y yo no me refiero en esto a la solidaridad política, me refiero a la solidaridad humana, ¿no? Además, se ha estrechado muchísimo el espacio del ocio, que siempre es una cosa creadora. Yo recuerdo en mis buenos tiempos acá en esta ciudad, que las ruedas de café que había ruedas de intelectuales, pero había ruedas de obreros, ruedas de periodistas, de escribanos, de ingenieros, yo qué sé, ¿no? Que se reunían en los cafés y charlaban sobre el mundo y sus alrededores, ¿no? Pero todo eso era un intercambio necesario, no solo porque
de esas conversaciones colectivas, así surgían a veces muy buenas ideas, ¿no? Surgían del ocio. El ocio puede ser estimulante también cuando es manejado por gente creadora, ¿no? Digo, no solo por eso, sino también porque establecía un estilo de relaciones humanas. Ahora, ¿qué tiempo hay para el ocio? Si la gente, la que trabaja, ¿no?, tiene a veces tres empleos para poder sobrevivir, y la que no trabaja, la que está en los niveles de desocupación que se conocen, no está como para reunirse en los cafés para charlar sobre el mundo y sus alrededores, ¿no? O sea que eso ha desaparecido, el culto del ocio, y que era también un matiz de la solidaridad, ¿no? Entonces la gente está mucho menos dispuesta ahora a ayudar al prójimo. ¿Cómo percibe entonces usted la salud cultural del Uruguay? Bueno, yo no creo que sea tan salutífera, ¿no? En primer término, creo que hay una actitud muy negativa de parte del Estado, ¿no?, con respecto a la cultura uruguaya. Hay como un desprecio por la cultura, ¿no? Cuando el ministro de Cultura en un reportaje insulta a toda una generación, ¿no? A mí fue el que más insultó, que me trató de dinosaurio, pero el ministro de Cultura tiene esa falta de respeto por toda una generación que fue muy importante en la evolución de la cultura uruguaya. No digo que sea decisiva ni genial, sino porque fue importante como removedores de la cultura. Por si el ministro de Cultura está en esa actitud, eso ya es un síntoma de cuál es la actitud gubernamental con respecto a la cultura uruguaya. Entonces eso, también ese corte que representó los años de dictadura entre la cultura de antes de la dictadura y la cultura que vino después, también eso todavía no se ha establecido el puente entre esas dos etapas, ¿no? Antes todos estábamos acá y todos participábamos, viejos, jóvenes, maduros, hombres, mujeres, todos participaban con polémicas, con todo lo que fuera, en otro estilo, además bastante más respetuoso. Pero vino la dictadura. Entonces la gente que se quedó en el país, que se pudo quedar en el país, tuvo que escribir a escondidas o escribir sobre temas muy de evasión, porque si no le llevaban preso o no lo dejaban publicar. Y los que nos fuimos para el exterior, en el exterior teníamos la posibilidad de publicar, muchos de nosotros, otros ni siquiera eso, pero nos faltaba el elemento básico, nos faltaba el país, ¿no? O sea que en un lado y en otro fueron dos culturas mutiladas, ¿no? A los que estaban adentro les faltaba la libertad y a nosotros nos faltaba el país, ¿no? O sea que ninguna de esas dos culturas que se hicieron dentro y fuera del país tenían que ver con la plenitud de una cultura nacional, ¿no? Al integrarse después de la dictadura, al integrarse esas dos cosas, ha habido muchas dificultades, muchas dificultades. Ahí, bueno, muchos de esos escritores que empezaron por necesidad escribiendo temas así de evasión, después les gustó eso y se quedaron en los temas de evasión y le dieron un poco la espalda al país, ¿no? En cambio, bueno, los que venían, los que volvimos también distintos, encontramos un país distinto, pero nosotros también éramos distintos. Llegamos a veces en edades en que es difícil emigrar. Una cosa es emigrar a los 20 años, otra cosa es emigrar a los 50 o a los 60. Ubica una inflexión en ese proceso de los uruguayos con la dictadura, pero también hay otros fenómenos a nivel mundial que pueden haber incidido en esto. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, a la caída de los países socialistas, el hecho de que las dictaduras en el Cono Sur fueron cambiadas por otros modelos políticos. Bueno, para referirme a esto último, sí, fueron cambiados por otros modelos políticos, pero siempre con puentes a la etapa dictatorial, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, en Chile, que bueno que es un sistema democrático ahora, pero Pinochet sigue siendo el jefe de las Fuerzas Armadas y que condiciona cualquier actitud de Aylwin, ¿no? Uno se pregunta hasta dónde es una democracia en pleno la chilena. No hay que olvidar también que esa buena relación de Aylwin con Pinochet viene de lejos, ¿no? Aylwin fue, de alguna manera, el inspirador del golpe de Pinochet contra Allende, ¿no? Y eso está absolutamente demostrado con documentos. Entonces, ¿hasta dónde la cosa ha cambiado así? En
En Argentina y en Uruguay hubo en un caso la ley de caducidad, en otro la ley, ¿cómo es?, de obediencia debida, la de punto final, ¿no?, donde los militares salieron perdonados, no perdonados porque ellos rechazan ese término, rechazan hasta el de amnistía, ¿no?, porque dicen que ellos no se consideran culpables de nada. De modo que ese cambio fue con malos argumentos, ¿no? Y por algo los militares en Argentina varias veces intentaron golpear el sistema democrático, en la época de Alfonsín, incluso en la de Menem. Y bueno, y acá no ha sido tan dura la cosa, ¿no? Pero están allí presentes y muchas veces presionan, ¿no?, a los poderes políticos. Hoy me he enterado con satisfacción que el nuevo comandante jefe del ejército ha disuelto el OCOA, ¿no?, que hace mucho que tenía que haber sido disuelto. Pero bueno, me parece un buen argumento el de este militar diciendo, bueno, no hay más subversión, no hay por qué tener un organismo antisubversivo. Y dice, bueno, el ejército tiene que devolverle al país lo que el país gasta en él. Me parece una buena actitud que son raras en los jefes militares, ¿no? Esto, vamos a ver cómo sigue esta historia, ¿no? También ellos pueden empezar a cambiar. Ojalá que cambien. Para peor va a ser difícil, pero pueden cambiar para mejor. Y eso es mi anhelo más profundo, ¿no?, que se integren dentro de un sistema democrático. Yo creo que en Uruguay es más posible eso que en Argentina o en Chile, ¿no? Yo creo que en Chile, hasta que no muera Pinochet, esto va a seguir igual, porque Alduin no es el indicado para frenar los deseos autoritarios de Pinochet. Y en Argentina, no sé, también Menem les hace bastante el juego a los militares, ¿no?, curándose en salud, pero bueno. Benedetti, usted hacía referencia recién a las definiciones del ministro de Cultura uruguayo, que los define como dinosaurio, a la generación del 45. Uno de los reproches que le hace el ministro es que ustedes, y usted en particular, propongan una actitud revolucionaria de los intelectuales, que según él eso está perimido. ¿Qué actitud es la que usted propone? Yo no propongo una actitud revolucionaria. Yo apoyé 2 revoluciones en América Latina, las apoyé con mis escritos, con mis formas periodísticas, que evidentemente eso parece que le molesta mucho al ministro, pero parece que el ministro se ha olvidado de que ha habido otras revoluciones en el mundo. Nadie hoy osa descalificar a la Revolución Francesa y se olvida que su tan admirado Estados Unidos nació de una revolución y que demoró 13 años en tener un gobierno democrático. O sea que parece que ha habido revoluciones buenas y revoluciones malas. Entonces a él no le gustan las de Cuba y Nicaragua, pero parece que le gustan las otras, las de Estados Unidos. Ahora, yo lo que sigo sosteniendo es que yo sigo siendo socialista, de mentalidad socialista, cuando no estoy afiliado a ningún partido en este momento. Pero yo creo que el futuro del mundo debe ser socialista, no un socialismo real, que fue un socialismo desvirtuado, el que pasó en los países del este, ¿no?, en Rusia y en los otros países. Un socialismo desvirtuado porque había falta de libertades, había dificultades para viajar, bueno, una serie de cosas, había también una burocracia bastante corrompida. O sea que todo eso estaba mal, pero lo que evidentemente y está demostrándose no fue solución pasar al paraíso capitalista. Miren lo que ha pasado ahora en la Unión Soviética. Y tenemos que pensar un poquito. Bueno, resulta que Yeltsin es un presidente, da un golpe de Estado, incendia el Parlamento, lo disuelve, mete presos a los diputados y todo el mundo occidental lo apoya, ¿no? Habría que poner cualquier semejanza con Pinochet y el incendio de la moneda es mera coincidencia, ¿no? ¿Y por qué además resultaron abominables Fujimori y Bordaberry dando un golpe y disolviendo los respectivos parlamentos, ¿no? Ni siquiera hubo muertos, aquí hubo 100 muertos y 500 heridos. ¿Y por qué el golpe de Yeltsin es magnífico y tiene el apoyo de todo Occidente? Y bueno, ¿y por qué Fujimori y Bordaberry no fueron magníficos? Yo creo que fueron horribles.
Pero bueno, ¿por qué esa dualidad en la actitud occidental frente a distintos golpes de Estado? O eso viene de la doctrina Reagan, que decía, hay dictaduras amigas y dictaduras enemigas. Parece que la de Yeltsin es una dictadura amiga. ¿Mm? En este momento se vende un libro en las librerías que es de usted, Las perplejidades del fin de siglo. Estas son algunas de esas perplejidades. Y a mí lo que más perplejo me deja es la hipocresía política. Que yo digo que, parafraseando un viejo libro de los británicos, habría que escribir un libro sobre la hipocresía como una de las bellas artes. Porque fíjese, mire la campaña feroz que hay contra Cuba. Es un país marxista-leninista. Quedan pocos países marxistas-leninistas en este momento. Pero uno es China, un país marxista-leninista que hace ostentación de su doctrina. A Cuba se le reprocharon esos 5 fusilamientos. Yo le adelanto que estoy contra la pena de muerte con cualquier ideología. O sea que también estuve en contra de los 5 fusilamientos que hubo en Cuba. Pero hubo una campaña, una feroz campaña internacional contra Cuba por esos 5 fusilamientos. Bueno, si lo compara con la gran democracia del norte, hay un condenado a muerte ejecutado, más o menos uno por semana. Hay 2.200 condenados a muerte que están esperando ser ejecutados en Estados Unidos. Pero si nos referimos solo a los países marxistas-leninistas, en China hubo miles de muertos con lo de Tiananmen. Y sin embargo los gobernantes occidentales van a China a negociar. Cuando fue Felipe González a China, ¿no?, hace unos meses, cuando volvió le preguntaron, ¿y usted les puso el tema de Tiananmen sobre? No, dice, porque no era el momento, dice, fuimos a hablar de negocios. ¿No? O sea que entonces yo llego a la conclusión de que el gran defecto de Cuba es que tiene solo 10 millones de habitantes y por lo tanto solo 10 millones de consumidores de chicles y Coca-Cola, y que en cambio tiene China 1.000 millones de posibles consumidores. Entonces a China se le perdona cualquier cosa con tal de acceder a ese gigantesco mercado de consumo. Entonces, eso yo le llamo hipocresía política. Así podríamos seguir con varios ejemplos más. Entonces eso ha deteriorado moralmente a la sociedad, no solo a las sociedades directamente involucradas, sino a toda la sociedad. Saber que ahora no hay índices morales por los que regirse, no hay, por ejemplo, hoy mismo había unas declaraciones del expresidente Sanguinetti que dice que no tiene el político por qué siempre decir la verdad. Es bastante sintomático de esta época actual que un político destacado, que ha sido presidente de la República y será probablemente un candidato para la próxima, reconozca que el político no tiene que decir siempre la verdad, no tiene por qué decir siempre la verdad. Entonces, de ahí yo digo que uno de los graves problemas que hay actualmente es el abismo que media entre el gobernante y los gobernados. El gobernante solo se acerca a los gobernados cuando se acercan las elecciones. Y entonces, más que escuchar al pueblo, y perdón por usar ese término tan obsoleto hoy, más que escuchar al pueblo, quiere que lo escuchen a él. Pero hay una cierta comunicación. Pero conseguido el voto, que es lo que le interesa, no le interesa saber cuáles son las necesidades de la gente, conseguido el voto, le importa un comino ya de todo lo que prometió y se encierra otra vez en su cápsula de poder. Y a lo mejor se comunica nada más que con otras cápsulas de poder, con otros gobernantes que están en su tendencia. Pero ya no se comunica con ese pueblo que lo votó, que pasa a ser un lejano archipiélago, también hecho de islitas, pero un lejano archipiélago. Entonces, como para que no cunda el desconcierto. Benedetti, ¿cuál es la identidad actual de Europa? ¿Cuál es el rasgo más sobresaliente que usted ha percibido? Yo creo que la hipocresía, ¿no? Me parece que ese es un elemento cohesionador, ¿no? Y uno de los pocos en el que están totalmente de acuerdo, ¿no? Fíjese que, por ejemplo, tanto hablar del muro de Berlín, ¿no? Cayó y bien caído está. Yo no estaba de acuerdo que estuviera el muro de Berlín, pero yo digo que con los escombros del muro de Berlín están construyendo un muro de Europa, ¿no? Para que no entren los indeseables, para que no entren los que pueden llegar a molestar esa Europa del bienestar, ¿no?
Y estos, bueno, que son los albaneses, los turcos, los sudacas, los africanos, los magrebíes, bueno, todos los indeseables. Y cada vez se cierran más las fronteras con ese muro de Europa que se está construyendo. Y parece que los europeos no se dan cuenta que no van a ser esos inmigrantes pobres, miserables, los que van a destruir Europa. Que Europa si puede ser destruida, ojalá que no, nadie quiere que Europa sea destruida, va a ser por los gérmenes que tienen adentro, por el neonazismo que tiene adentro. En el momento vemos que en Viena, la capital de Austria, ya el partido nazi es el segundo partido en las últimas elecciones. Yo estuve hace unos 6 meses más o menos, o algo más, en Alemania, y mostrando mi preocupación con alemanes de izquierda, ¿no?, sobre el nazismo. Y dice, no, pero mira que son solo 60.000 inscriptos en los partidos nazis. Imagínense si hay 60.000 inscriptos, ¿cuántos habrá en realidad? Porque yo no veo a los nazis yendo a un registro, mire, yo soy nazi, tome nota, ¿no? Bueno, entonces, me parece que hay una inconsciencia, salvo en algunos sectores preclaros que hay en Alemania también, entre los intelectuales incluso. Hay que ver las cosas que escribe Günter Grass, que son muy, muy valientes. Pero también los hubo en la época del nazismo, intelectuales que tuvieron esa posición y que tuvieron que emigrar o que terminaron en un campo de concentración, ¿no? De modo que, y está el movimiento de Le Pen en Francia. De modo que yo lo que veo es eso, ¿no?, que hay como una inconsciencia en Europa de no ver realmente dónde están sus verdaderos enemigos. Entonces, la única solución para no ser invadidos por el segundo y el tercer mundo, porque están siendo invadidos también por el segundo mundo, ¿no?, de los países del este, es que ayuden a esos países, porque nadie tiene interés en irse de su país, en el país donde nació, donde tiene su familia, sus amistades, su trabajo, etc. Se van porque se mueren de hambre. Bueno, entonces ayuden a esos países, ellos que pueden ayudar, ellos que tienen dinero, y que tienen técnicos, ayuden a esos países para que... Entonces sí, si se hace una ayuda técnica y económica a esos países, ahí tal vez entonces sea más lógico decir, bueno, arréglense ustedes, ¿no? Pero actualmente, ¿qué derecho moral tienen las potencias colonialistas, excolonialistas y neocolonialistas en cerrarle la puerta a toda esa gente que padece los males que esas potencias provocaron? Benedetti, pero en el plano cultural siguen consumiendo la literatura latinoamericana. ¿Quiénes? Los europeos. Mucho menos. Mismo en España. En Francia, por ejemplo, ha decaído completamente, salvo algunos libros. En Alemania, por ejemplo, las novelas de Isabel Allende se venden bien, García Márquez también. Pero en Francia, por ejemplo, ha subido mucho la literatura española en desmedro de la latinoamericana. Y en España mismo, para el 92, hubo con una obsesión del gobierno en presentar una gran literatura española, una gran novela española para el 92, porque estaban completamente obnubilados con lo del 92, con el quinto centenario. ¿Y qué pasó? Publicaban todo lo que se presentaba a las editoriales. Había una ayuda gubernamental. Con que le pusieran el logotipo del quinto centenario, les compraban, no sé, 500 o 1000 ejemplares, con lo cual les financiaban la edición. Así que la gente publicaba todo. Y eso fue en desmedro de la propia literatura española. Porque como se publicaran los muy buenos, los regulares y los malos, salieron perjudicados los muy buenos, que pasaron desapercibidos en esa marea de publicación. Y también redundó en un descuido o en una actitud negativa con respecto a la literatura latinoamericana. Yo no tengo por qué quejarme, porque los libros míos funcionan siempre bien en España, y de algunos autores más, pero en general fue eso. Pasado el 92, han vuelto otra vez a reclamar autores latinoamericanos, ¿no? O sea que son cosas más bien artificiales, muchas veces manejadas también por los agentes literarios, ¿no? El boom, el famoso boom de hace ya unos cuantos años, fue una creación de un agente literario catalán, ¿no? Que tomó 4 autores, 4 buenos autores, ¿no? Y bueno, y los lanzó con una publicidad tremenda. No fue del todo perjudicial para la literatura latinoamericana, porque puso sobre el tapete la literatura latinoamericana. Pero bueno, se limitó a 4 autores. Después los mismos editores y los literarios, y nada más que estos 4 no hay más gente. Benedetti, usted señala que
a usted en la literatura en España le va bien. ¿Qué otras cosas hace Benedetti allí? Bueno, allí lo que me ocupo fundamentalmente, bueno, hago periodismo, yo escribo un artículo mensual, el diario quisiera más, pero yo no doy más, al País de Madrid, y también escribo para periódicos de América Latina, ¿no? Desde España o cuando estoy aquí, desde aquí. Y bueno, y la otra cosa que yo hago generalmente en España es trabajo con universidades. Hay muchas universidades que me llaman para que dé cursos, generalmente sobre poesía latinoamericana. Durante 3 años lo hice con la Universidad Complutense de Madrid en los cursos internacionales de verano del Escorial. Y bueno, hacíamos un gran curso sobre poesía latinoamericana, traíamos, financiado por ellos, claro, poetas, 7 u 8 poetas latinoamericanos, sobre los cuales yo daba una conferencia sobre cada uno de ellos, el poeta leía sus poemas, después dialogaba con la gente. Lo dejé porque me daba un trabajo enorme, ¿no? Estaba como 6 meses metido en eso, aunque los cursos duraban 10 días, ¿no? Pero también, por ejemplo, ahora, también he estado con otras universidades, pero menos intensamente. Ahora tengo que volver en febrero, para en febrero y marzo tengo curso sobre poesía latinoamericana también, en la Universidad de Valencia y en la de Murcia. Son 10 o 15 días en cada una, y también tengo que un seminario en la Universidad de Alicante, en donde ellos querían que fuera sobre mi propia literatura, entonces sin perjuicio de que yo también hablaré un poco de algunos de mis libros, del contexto social en que se originaron, pero lo derivé un poco más que nada a presentar también la literatura uruguaya de antes y después de la dictadura, a hablar de uno de los cursos, una de las clases se va a dedicar al semanario Marcha, ¿no? Y a la figura de Quijano, y temas así, ¿no? O sea que siempre tengo trabajo con las universidades, además me llaman de muchísimos lados en España sobre todo, ¿no? Para dar conferencias, recitales, de todo un poco. ¿No parece un símbolo que, mientras el ministro de Cultura los critica, 2 de la generación del 45 o en torno a ella vivan hoy en Madrid, usted y Onetti? Onetti, él dice que él es de la generación del 44, ¿no? El 44 es un poquito antes que nosotros, él nació en el 9, y los del 45 casi todos nacimos en el 20, ¿no? Más o menos alrededor del 20. Y sí, bueno, lo de Onetti tiene... Los dos tienen explicaciones políticas, los dos casos. Bueno, lo que pasa, Onetti estuvo preso, ¿no? Y sufrió mucho su prisión. Y bueno, y decidió, y tuvo un ofrecimiento interesante de España, y decidió irse y no vuelve más. Onetti no vuelve más. Onetti quedó tan no resentido con el país, tan ofendido con lo que hicieron con él, de haberlo metido preso, por haber integrado un jurado en donde él incluso había puesto objeciones al cuento premiado, ¿no? Diciendo que era el mejor, pero que por tales y cuales cosas no lo compartía totalmente, y así todos lo metieron preso, lo humillaron, ¿no? Lo trataron de un autor pornógrafo y cosas por el estilo. Entonces, y además Onetti ya está muy viejo y ya no se levanta de la cama, no sale ni a la esquina como para venir a Montevideo, ¿no? ¿Es cierto que vive en la cama? Sí, él vive en la cama. Cuando estaba aquí y era joven, todo el tiempo que podía lo pasaba en la cama. Él siempre dijo, en la cama se nace, en la cama se muere, se puede comer, se puede hacer el amor, se puede leer, se puede escribir, ver la televisión, todo se puede hacer desde la cama, ¿no? Así que, en ese sentido, bueno, pero ahora está debilitado, porque tiene algunos problemas de salud, ¿no? Y bueno, y todo ese esfuerzo que hizo por terminar la última novela, ¿no? Esa novela que ha tenido mucho éxito ha tenido, por suerte. Y muchos lo piensan como un testamento, cosas así, pero yo creo que va a seguir escribiendo todavía para publicar alguna novela más. Y bueno, el caso mío también fue por razones políticas. Yo no estuve preso, pero si no me iba, me pasaba igual que Onetti, ¿no? Ahora, ustedes han demostrado que no necesariamente hay que vivir en el país para escribir con las identidades que ustedes siempre tocaron, los temas. Sí, claro. En mi caso particular, bueno, el de Onetti es un poco más ambiguo porque tiene esa ciudad, Santa María, que no es ni uruguaya ni argentina, pero es también, rioplatense, ¿no? También cuando vivía acá escribía igual. Sobre Santa María, claro. Bueno, y en mi caso yo siempre he escrito sobre montevideanos, ¿no? Ahora, yo en los primeros años de mi exilio pensaba, y bueno,
cuando se me borren los recuerdos o me quede ya sin recuerdos o haya usado todos los recuerdos que mis novelas no son autobiográficas, pero sí se basan en contextos, ¿no? Y en tipos psicológicos. Es decir, ¿qué va a pasar? Tendré que ponerme a inventar otras cosas y no estoy seguro cómo va a salir. Pero resulta que bueno, que la dictadura desparramó montevideanos por todo el mundo. Y yo viajé mucho en los años de exilio, por invitaciones, por esto, por el otro, tuve que viajar mucho. Y en todos lados me encontraba con los montevideanos exiliados. Y entonces siguieron siendo mis personajes, los montevideanos de clase media siguieron siendo mis personajes, y ubicados en otros países, ¿no? Hay cuentos míos que pasan, por ejemplo, hay uno que pasa en Barcelona, que es un exiliado argentino y una chica, una hija de unos exiliados uruguayos que viven en Alemania, cosas así, ¿no? Y aparece por varios lados, sobre todo en geografías, hay varios cuentos que pasan en un país europeo, pero son montevideanos de clase media los que están allí. De modo que la dictadura, bueno, tuvo esa utilidad trágica para mí, ¿no? de que me acercó, no me dejó sin mis personajes. ¿Cómo le ha ido en el cine, Benedetti? Lo hemos visto como marinero. Capitán, no me rebaje, capitán de un barco mercante. Bueno, eso fue una broma, ¿no? Esto nació acá, sobre ese escritor. Subiela, que yo no lo conocía, Subiela, pero que me había gustado mucho su primera película. Yo integré el jurado del Festival de San Sebastián el año que él presentó Hombre Mirando al Sudeste. Y yo fui una de las películas que propuse para la terna final. Y bueno, no tuve suerte, pero en ese mismo festival le dieron el premio a la ópera prima, porque era su primera película. De modo que no fue por mi voto, pero sacó premio. Y me había gustado mucho esa película. Y después vi también la otra, las últimas imágenes del naufragio, ¿no? Que también me encantó. Entonces un día vino acá y me dijo que pensaba hacer una película en cuya estructura iban a haber poemas. En vez de ser una película sobre novelas o cuentos, esta era una película con el sostén de la poesía. Y que pensaba emplear poemas míos de Juan Gelman y de Girondo. Y entonces, bueno, dice, yo te dejo acá el guión y vuelvo entre una semana. Bueno, volvió y le dije, bueno, me encantó, fantástico, ¿no? Dale adelante, yo te doy mi autorización. Y entonces yo estaba contestando aquí a máquina una carta a una editorial, la editorial Kohn de Alemania, que había publicado en alemán una antología de mis poemas. Entonces, él vio sobre la mesa y decía Mario Benedetti, Verteidigung der Freude. Y dice, ¿y esto qué es? Y le digo, mira, son poemas míos traducidos al alemán. Y dice, ¿y lo hiciste revisar la traducción? Y digo, no, la revisé yo, porque yo sé alemán. Estoy un poco olvidado, pero sé bastante alemán. ¿Y cómo sabes alemán? Y digo, porque fui al colegio alemán aquí en primaria, hice la primaria en el colegio alemán antes del nazismo, ¿no? Y entonces se le prendió una lamparita, yo vi que se le iluminaron los ojos y dice, pues, eso sería fantástico, que vos hicieras un papel de... Y ya se lo ocurre un capitán de marina mercante alemán que entras a un cabaret de mala muerte de Montevideo y le decís el poema ese, el poema tuyo en alemán, se lo decís primero a una puta y después a otra, ¿no? Y yo me quedé un rato pensando y le digo, mira, leí tu guión, y es un guión tan delirante, ¿no? Una de las razones por qué me gustó, porque es un delirio, que bueno, esto que me pedís es también un delirio, entonces por eso te digo que sí. Digo, ¿no? Y bueno, y fue muy lindo trabajo, porque tiene un equipo muy macanudo, gente toda amiga. Yo fui a Buenos Aires, ¿no? Para eso, porque el cabaret ese que aparece de Montevideo se filmó en Buenos Aires. Era un viejo cabaret, ya en desuso completamente, y lo alquilaron por una semana. Pero es realmente muy atractivo, muy simpático el personaje que encarna usted. Y bueno, una curiosidad. Ahora, el cine argentino y el cine latinoamericano en parte se ha acercado a su literatura, ¿no? Y como no, en Argentina hicieron 3 películas, 3 largometrajes, La Tregua, Gracias por el Fuego y Las Sorpresas. En México hicieron Pedro y el Capitán. Y aparte han hecho muchos cortos, hay muchos cortos, algunos de los cuales nunca los he visto, ¿no? Acá dieron uno hecho en España, Los Pocillos de Café. Sí, le pusieron Las Tazas de Café. Las Tazas de Café. Que es Los Pocillos, es el cuento de Los Pocillos. Y otro más, hicieron otro corto en España que se llama 5 años de vida, ¿no? Que es otro cuento mío. No sé, creo que lo daban también acá, en el ciclo ese.
Sí, y bueno, casualmente los dos cortos, uno fue hecho por españoles, por el grupo Samarcanda, y el otro fue hecho por una uruguaya, Manane Rodríguez, que es sobrina de Taco Larreta. Y los dos, así, un año tras otro, ganaron el premio que daba el Ayuntamiento de Madrid a un corto de ficción. Así que tuvieron suerte los dos. Ahora, se inspiran en su literatura. Usted nunca escribió para cine. Bueno, como yo quedé desconforme con La Tregua, ¿no? Que está bien el trabajo de los actores, me pareció excelente. Renan es muy buen director de actores, pero no quedé contento de que se sacara de Montevideo una novela que era tan montevideana, que pasara en Buenos Aires, y además que la cambiaran de época. Y entonces al quitarle el contexto social quedó una love story, ¿no? Nada más, ¿no? Bueno, la gente se emocionó mucho, lloraban en los cines de Buenos Aires con eso. En aquel momento ocupó el segundo puesto no en recaudación, porque eso depende de los precios, sino en espectadores. Después de la Guerra Gaucha era el segundo puesto. Ahora parece que El lado oscuro del corazón pasó a ser la película más vista también. Bueno, y entonces y entonces en las sorpresas yo pedí hacer los guiones. Hice 2 guiones, de los 3, Corazonada y Los Pocillos. Pero el otro guión no lo pude terminar porque me amenazaron las 3A y me tuve que ir de un día para otro, me tuve que ir de Buenos Aires. Entonces el otro, que era 5 años de vida, lo hizo el director, que fue Luis Puenzo, el que después sacó el Oscar con La historia oficial. Pero sin embargo allí yo no quedé conforme con lo que hizo Luis Puenzo, porque le quitó el carácter fantástico que tenía el cuento, lo convirtió en un cuento costumbrista, digamos, ¿no? Y era uno de mis pocos cuentos fantásticos, es 5 años de vida, que originalmente pasa en el metro de París, ¿no? También un montevideano con una argentina, ¿no? Pero pasa en el metro de París. Eso lo ubicaron en el metro de Buenos Aires, lo cual me parecía muy bien. Pero le quitaron el carácter fantástico. Incluso no se sabe por qué se llama 5 años de vida, porque eso es la clave, la frase clave para que se transforme en fantástico. Y en cambio, bueno, yo quedé muy conforme sobre todo con Los Pocillos. Puede ser que porque yo hice el libreto, no sé, pero me gustó Los Pocillos. Y Corazonada también, que es un cuento menor, digamos, de menor nivel, así, pero también lo hicieron Galettini. Fueron 3 directores distintos, Luis Puenzo, Galettini y Fisherman, que es buen director Fisherman también. Y Los Pocillos a mí me pareció lo mejor que han hecho de cine. Yo el otro día, en la mesa redonda que inauguró la Cinemateca, dije que las 2 cosas que más me satisfacen a mí de lo que se ha hecho de cine, con las cosas mías, son Los Pocillos y El lado oscuro del corazón, no por mi actuación de esa breve, sino por cómo usó los poemas míos Subiela. Que bueno, que eso también, a mí me pareció una proeza que pudiera hacer una película sobre la base de poesía, me pareció genial. Y que además no desentonara, que no quedara como una cosa retórica. Todo está integrado en la anécdota, los poemas, ¿no? Eso me pareció Y las muy imágenes. lindo. Y las imágenes. Una fotografía estupenda tiene la película, muy, muy buena. Un Montevideo bellísimo aparece. Claro. Benedetti, ha trascendido que está asociado con otros escritores uruguayos para construir una novela. No, ya está hecha. Ya está terminada la novela. Podemos revelar solo el nombre. Se llama La muerte hace buena letra. Somos 11 escritores, ¿no? ¿Quiere que se los mencione? Sí, cómo no. A ver, lo tenía por acá. Bueno, aparte de mí mismo, que fui el que hice el primer capítulo, son 11 escritores en 2 rondas, o sea que cada uno hizo 2 veces, ¿no? Empecé primero porque era el primero en orden alfabético, ¿Y ¿no? uno podía corregir al otro? Bueno, Porque eso de las 2 rondas... sí, uno no hemos corregido al otro, hemos seguido, cada uno Creando. siguió. Continuó lo que el anterior había hecho. Tanto que cuando me llegó, fui el primero de la segunda ronda, me costó engranar, tuve como una semana pensando en cómo seguía. Entonces los escritores son, por orden alfabético, Mario Benedetti, Hugo Burel, Miguel Ángel Campodónico, Enrique Estrázulas, Milton Fornaro, Zuleika Ibáñez, Silvia Lago, Juan Carlos Mondragón, Teresa Porsekansky, Omar Prego Gadea y Elvio Rodríguez Barilari. Y después se repiten otra vez. Pero como ves, es bueno porque hay de varias generaciones, ¿no? Yo creo que soy el mayor
y creo que el menor es Rodríguez Barilari, que es como 2, 3 o 4 generaciones después. Hay 3 mujeres, ¿no? O sea que es muy variado, hay muy distintos estilos y cada uno escribió su estilo, cada capítulo. Cada uno escribió su estilo. ¿De dónde surgió esta idea? De Omar Prego Gadea. Ese fue el que tuvo la idea, que es el director literario de la editorial Trills. Pero a Pablo Arari le pareció muy bien, que es el editor, bueno, y han actuado muy bien. Y nos reunimos por primera vez, nos juntamos todos hace 15 o 20 días, en un almuerzo que tuvimos y después una sobremesa larga, para decidir, estos son 22 capítulos, el capítulo 23, que era el final, para ver quién era el asesino, bueno, todo eso, ¿no? ¿Cómo iba a terminar? Es una novela policial. No sabíamos que iba a ser policial, pero en el capítulo, yo fui el que inventé el protagonista, porque fui el primero, ¿no? Que es un escritor. En el capítulo 8, Juan Carlos Mondragón me mató al protagonista. Entonces el resto de la novela es investigar quién lo mató. Capítulos y qué sé yo, cada uno fue creando lo que se le antojó, ¿no? Y nadie le censuró al anterior, ¿no? Entonces fue divertido. Yo creo que todos nos divertimos mucho con esta novela, porque además tiene cosas de humor también, ¿no? Y el hecho de que cada uno haya conservado su estilo, le da otro interés. Es increíble, porque podía haber sido un peligro que hubiera hecho, un caos, no. A mí me parece que le da otro interés. Pero además realmente inaugura un camino de mucha fertilidad. Porque... Si ya no tuviese hablado, quisiéramos otra. Pero entonces yo no seré el primero. Benedetti, en este momento Las Borras del Café están entre los primeros libros de venta en Montevideo y en Buenos Aires. Sí. ¿Cuáles son los planes inmediatos en la literatura de Benedetti? He empezado una novela que ni sé ni cómo se va a llamar, ni la tengo demasiado clara todavía. ¿Cómo trabaja Benedetti? ¿Se levanta y empieza a escribir? ¿Tiene días? Yo escribo cuando me dejan escribir, ya sea de mañana, de tarde o de noche, pero casi nunca me dejan. Yo me tengo que estar buscándolos. Y La Borra del Café la escribí 25 páginas en los 6 meses que estuve en Montevideo, otros 6 meses. Después, en España, me fui a un balneario en Mallorca, donde no me conoce nadie, ni nadie sabía que iba a estar ahí, me fui con mi mujer ahí, y ahí escribí 75 páginas más en 3 semanas. Y después, en agosto, me quedé en Madrid, que en agosto no hay nadie en Madrid, es estar como en una isla, ¿no? No hay periodistas, no hay llamadas telefónicas. Agosto, Madrid queda desierto en agosto, y en agosto escribí 100 páginas más, y así se formaron las 200 páginas. Pero buscándome yo desesperadamente los espacios para poder escribir. Ahora, de esta tengo 25 páginas que las escribí también en ese mismo balneario, que voy allí, donde no me conoce nadie. Y escribí 25 páginas en 2 semanas, pero no podía escribir más. Y eso fue en julio. Y estamos en octubre, no he podido escribir una línea más. En las últimas horas, en los últimos días, ha muerto un uruguayo de la cultura, Atahualpa el Yopo. Muy amigo de él, me fue un golpazo, me avisaron ahí por teléfono antes de saber por los diarios. Atahualpa fue un tipo excepcional, un tipo fenomenal. Yo lo conocí muy de cerca, tenía muy buena relación con él. Él dirigió la versión teatral de Pedro y el Capitán, ¿no? Que él nunca tenía muy buena impresión de mi teatro, con toda razón. Me acuerdo que una vez cenando en Buenos Aires con él y otros amigos de teatro argentino, que siempre me insistían en que yo escribiera teatro, y entonces le dicen: Atahualpa, hiciste a la Benedetti para que escriba más teatro, dicen, ¿no? Porque él dialoga muy bien. Y entonces yo tenía 3 obras de teatro, ¿no? Malas las 3. Y entonces dice Atahualpa: ¿sabe una cosa? Dice, yo no sé, yo se lo digo a Benedetti, pues somos amigos. Yo creo que Mario es mucho más teatral en sus poemas y en sus cuentos que en su teatro. y yo creo que tenía toda la razón el viejo. Pero con esto de Pedro el Capitán, yo lo empecé a escribir como novela, que se iba a llamar El Cepo. Incluso en un reportaje que me hizo Rufinelli, que lo publicó en un libro de reportaje, yo hablo de una futura novela que se iba a llamar El Cepo. Y un día que yo estaba viviendo en Cuba, entonces vinieron los del Galpón a La Habana, y bueno, nos estuvimos hablando de los futuros proyectos, esas cosas, y yo le dije, tío, quiero una novela. ¿Y de qué trata?
Y le empecé a decir de qué trataba. Me acuerdo que Yáñez me dijo, pero eso no es novela, eso es teatro puro, pasar al teatro. Bueno, eso no me convencieron mucho, pero después me dejaron pensando y dije, voy a empezarla como teatro. Entonces otra vez vino Yáñez, estaba solo y me dijo, bueno, y sí, la estoy escribiendo. Y dice, bueno, entonces tenés un compromiso con nosotros. Cuando la termines te venís a México y nos la lees vos, ¿no? Bueno, cuando la terminé, la revisé, esto fui a México y en la sede que tenía el galpón en México estaban exiliados, ¿no? Le leí la obra. Y entonces, yo que afortunadamente nunca estuve preso, ni por lo tanto fui torturado, entonces yo decidí no referirme a testimonios, cosas que me habían contado, y además dejé la tortura fuera de la obra. Los 4 actos de la obra son nada más que conversaciones entre el preso que viene cada vez más torturado y el otro que viene a ser el torturador bueno, ¿no? El tipo que le da cigarrillos, que esto. Pero la tortura quedaba fuera, la tortura pasaba en otro lado, ¿no? Y entonces cuando termino, se quedaban todos callados, no les habrá gustado. Bueno, ¿qué pasa? Le digo, dice, no, pero qué increíble, hay unos diálogos que son iguales a los que tuvimos nosotros con con los torturadores buenos, eso, ¿no? Bueno. Y entonces ahí como todo el mundo sabía que a Atahualpa no le gustaba mi teatro, le gustaban otras cosas, pero no. Dice, bueno, Yáñez le iba a dirigir, Ribeiro iba a ser el preso, y no me acuerdo a quién se había sido, creo que Campodónico que iba a ser el capitán. Y dice, bueno, de todos modos, dice, Atahualpa estaba en Cuernavaca, le vamos a mandar, le hablaron por teléfono, y dice, sí, mándenmela, es igual, la quiero ver. Bueno, y se la mandaron un fin de semana, y el lunes volvió a Atahualpa, y dice, ahora la dirijo yo, dijo. Parece que por primera vez le había gustado. Me dicen que la película tiene el defecto contrario al de las películas argentinas, que es demasiado fiel al original. ¿Usted la vio? Sí, a mí me gusta más la versión de teatro. De teatro, no sé. Es demasiado fiel y que queda como teatro filmado, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que había posibilidades de hacerla más cinematográfica, Sí, ¿no? creo que los exteriores y toda la relación plástica tendría que haber sido planteada de otra manera, De otra ¿no? manera, ¿no? Sí, yo creo. No la he visto, ¿no? Postergo mi juicio definitivo hasta verla, pero eso es lo que me han transmitido gente. Así es lo mismo que me dice usted ahora. Bueno, y después, Benedetti, ¿cómo imagina usted que debiera ser el Uruguay? bueno, es una imaginación un poco difícil, pero bueno, trataré de improvisarla. Bueno, mire, yo quisiera un Uruguay que fuera, en términos generales, progresista, que fuera socialista, digamos, ¿no? Aunque ya digo, yo no milito en ningún partido, aunque soy militante del Frente Amplio como independiente. Pero yo quisiera que hubiera una ideología socialista que rigiera esto. Pero lo difícil de que acontezca esto acá es que son tantas las zancadillas, las trampas, las maniobras que se le hacen a la izquierda en este país, desde los medios de comunicación. Fíjese, en cada vez que hay elecciones o un referéndum o cosas así, las referencias en la televisión son de 1 a 15. Pero aparte que nos cobran carísimo a nosotros los espacios y a los partidos tradicionales se nos da prácticamente gratis. Y además, muchas veces cosas que se presentan las rechazan los canales. ¿No? Los canales comerciales, por supuesto, ¿no? Entonces es tan difícil, es una oposición como la que se está haciendo ahora en la Intendencia, tan llena de trampas, de mentiras, de pequeñas deformaciones que tienen a lo mejor una semillita real, pero todo lo demás deformado, sacadas de contexto, que es muy difícil, es casi una utopía, ¿no? lo que yo propongo. Entonces, me gustaría que fuera un país de ideología socialista, pero con más respeto entre los distintos partidos, ¿no? Que si se pierde una elección, que se respete, ¿no? Como la hemos respetado nosotros, ¿no? Cuando durante más de un siglo han venido ganando los blancos y los colorados, ¿no? Que se respete al adversario, ¿no? Eso por un lado. Por otro, quisiera un país que fuera más celoso de su soberanía, ¿no? Que no se inclinara constantemente a los designios del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, a los intereses leoninos que nos cobran por la deuda externa, ¿no?
y a la intromisión descarada a veces que tienen los Estados Unidos en la política nuestra. Fíjese que ahora, por ejemplo, como Estados Unidos aplaude a Yeltsin en su golpe de Estado, el Parlamento nuestro, pese a que ha habido algunas voces, no ha sacado, parece que aprobara el golpe de Estado. Cuando el golpe de Estado eso ha hecho, en términos generales, lo que hizo Bordaberry con el Parlamento acá, con varios de los que todavía son diputados, disolver el Parlamento. Ahora, que el Parlamento uruguayo no haya todavía sacado una declaración diciendo que es una cosa anticonstitucional lo que ha hecho Yeltsin en Rusia, solo creo que se puede deber a que Estados Unidos apoya a Yeltsin. ¿Y en la cultura qué habría que hacer, Benedetti? Y habría que hacer una cultura más de puertas abiertas, más de comunicación con los barrios, acabar con eso de que solo el ciudadano montevideano tiene vocación de comunicarse la cultura viniendo al centro, ¿no? La cultura también tiene que ir a los barrios, pero es muy difícil que vaya por sí misma, eso significa gastos. Se había pensado y algo se ha hecho con los centros comunales del municipio, ¿no? Pero creo que eso habría que profundizarlo también. Hay problemas también en la cosa cultural del propio municipio, vi con lo de la Comedia Nacional, hay un relajo con eso. Bueno, o sea, y además la cultura que vaya al interior. Hay que ver, cuando uno va al interior, yo siempre que puedo voy, no tengo tiempo para ir todo lo que quisiera, pero siempre que puedo hay que ver cómo lo recibe a uno la gente en el interior. ¿Por qué? Porque no va nadie al interior. Los artistas, es rarísimo que un pintor, que un poeta, que un escritor, los cantantes van un poco más, ¿no? Pero que vayan y se sienten ninguneados, se sienten abandonados por la capital, como siempre, ¿no? Después nos quejamos, incluso la gente izquierda, que el interior no vote, la izquierda no vote bien. Pero si nosotros ya dejemos un poco la actitud del gobierno, que va a ser siempre anticultural y antiinterior, ¿no? Pero bueno, la propia izquierda, tratar de subsanar esas cosas, cambiar su actitud. En eso tenemos que ir cambiando todos, ¿no? Con respecto a la difusión y al diálogo, no es simplemente ponerse ahí, chao, me voy, ¿no? Después que uno dice sus cosas, dialogar con la gente, que le planteen las dudas, ¿no? Muchos de los observadores que tratan estos temas de cómo hacer un nuevo Uruguay hablan de que, por ejemplo, en el plano cultural, Varela ya no es vigente, que es necesario otro enfoque de la educación, donde esté introducido las tendencias de la computación, de la informática, de una visión distinta del mundo. Bueno, lógicamente Varela no podía prever que vinieran las computadoras, me imagino, ¿no? Pero yo creo que hay mucho de rescatable en las actitudes de Varela. Claro que hay que ajustar, a todo se ajusta, hay que ajustar a Cristo, a Freud, a Marx, a Varela, ¿no? Nadie tiene la bola de cristal para ver cómo va a ser el mundo dentro de 200 años, de 500 años. Entonces, bueno, yo creo que en materia de cultura hay que rescatar lo mucho rescatable que tiene Varela y adaptarlo también a las circunstancias, pero no siempre adaptarlo así diciendo amén. Frente a las circunstancias también hay que tener una actitud crítica a veces, ¿no? El problema mismo de los ordenadores y la computación y todas esas cosas, hay que adaptarlo en lo que tenga de interesante, de educativo, de formador. Pero también tiene muchas cosas deformadoras eso, ¿no? Que los chicos estén nada más que con eso, no, tampoco puede ser, ¿no? Lo mismo que la televisión. La televisión es un instrumento maravilloso, mágico, pero se usa siempre para el bien de la sociedad o se usa a veces para volver a la sociedad más agresiva, más volcada al consumo de drogas, más volcada a la violencia, ¿no? Yo creo que la televisión es increíble, porque dice, bueno, la audiencia ahora está por tales y cuales cosas negativas, por las películas violentas, pero sí es lo que le dan. ¿Qué otra opción tiene esa audiencia para ir formando su gusto verdadero? Y esto no es solo cosa en Uruguay, eso pasa en todos lados, pasa en España, pasa en Francia, pasa en todos lados. La violencia de las películas
para televisión que hacen los norteamericanos invaden toda la televisión de toda Europa, porque además generalmente las dan muy baratas, ¿no? Y entonces he hablado con gente de la televisión española que quisieran tener a veces películas francesas, alemanas o belgas, o qué sé, ¿no? Y tienen muchos problemas por eso.